creo que podemos ir arrancando nuestra sesión de hoy de qué sigue. Es esta sesión donde invitamos a nuestros egresados destacados a contarnos un poquito sobre su experiencia. Es una conversación muy real de aprendizajes, errores, y poder también saber qué caminos se tienen con estas profesiones que tenemos en los Andes de arquitectura y diseño que terminan siendo tan amplias, ¿no? Yo estudié diseño también y creo que de todas las personas que conozco, muy pocas hacen lo mismo, o sea, cada quien toma un poco su propio camino y su propia ruta. Yo sé que para muchos estudiantes eso a veces puede ser difícil, puede dar nervios saber qué ruta uno va a escoger o por qué camino uno va a tomar. Entonces, es chévere escuchar la experiencia de estos egresados y entender cómo fue el camino que cada uno recorrió. Hoy además tenemos o sea, invitados de súper lujo, las súper estrellas del diseño y la arquitectura. Tenemos a Juanita Rodríguez, que es directora de Team Place. Ahorita está viviendo en Washington, pero gracias virtualidad y gracias pandemia por poder tenerla en esta sesión con nosotros. Juanita es una dura de la innovación social y yo creo que ese es un camino que hay muchos que les interesa y que en el pasado no hemos tenido egresados acá. Entonces, chévere que nos cuentes sobre eso. Tenemos a Jimena Rugeles también, diseñadora. Es diseñadora de interacción en Insitum, que ahora es Accenture, ¿verdad? Ya, la primera vez que hablamos era Insitum, ahora ya Insitum fue adquirido por Accenture. Entonces, ahora es parte de Accenture Interactive. Jimmy también es una dura en innovación, más desde el lado corporativo, entonces es chévere porque ambas tenemos unos puntos de vista diferentes del espectro. Alejandro Saldarriaga, también lo tenemos invitado hoy, que es arquitecto, está haciendo una maestría en Harvard, pero también es el fundador del colectivo Collab 19, que ahorita están haciendo proyectos súper interesantes en torno a cómo estas estructuras con las que nos estamos adaptando un poco a la pandemia. Entonces, va a ser chévere conocer la experiencia de él. Yo ya he hablado con todos y por eso ya sé qué cosas interesantes nos van a decir, pero luego lo vamos a compartir con todos. Y finalmente tenemos a Iván Palma, que también es arquitecto, también hizo una maestría en restauración y rehabilitación de patrimonio arquitectónico. Obviamente el tema de patrimonio cultural es su pasión, es un duro en esto y ahorita es director de MAPA Teusaquillo Distrito Cultural. Entonces, bienvenidos a los cuatro, qué alegría tenerlos acá con nosotros. Al final, si quieren, podemos también resolver algunas preguntas que ustedes tengan, las pueden ir dejando en el chat. Y al final, si nos alcanza el tiempo, vamos a leer algunas de las preguntas que tengan para los egresados. Entonces, siéntanse libre de irlas dejando en el chat, que al final encuentro un espacio para hacerlo. Pues nada, bienvenidos a los cuatro. Me gustaría arrancar por la parte, digamos, más cercana que de pronto podamos tener y es exponernos un poco. Les voy a pedir que volvamos a ese momento en cuando eran estudiantes y lo que hablábamos un poco de estas carreras que terminan siendo tan abiertas, que cada uno me cuente un poco cómo fue su experiencia, digamos, de forma rápida, estudiando en la universidad, estudiando sus carreras y un poco si tenían claro o no qué camino hacia dónde querían enfocar el diseño, la arquitectura, cuál ruta querían tomar y si al final fue la que pensaban o no. Entonces, ¿quién quiere, el que quiera arrancar? Podemos arrancar. Como les decía, esto no es como entrevista a todos, sino que la idea es que sea una conversación más abierta. Entonces, el que quiera, podemos arrancar. Pero no todos a la vez. Dale, si quieres yo arranco. Ya, Lista. dale, Dime, Maris. dale. No, dale, dale. Estaba tratando de quitar el mute en el micrófono. Bueno, no, rápidamente les cuento. Yo estudié diseño con el doble énfasis, o sea, me metí en todo, porque creo que esa pregunta, vale, que haces, no la tenía para nada clara. De hecho, yo decidí estudiar diseño como a último minuto. Creo que era una carrera, pues, con el enfoque que tenemos, que creo que es especial
pues de los Andes con esta carrera. Me gustaban muchas cosas y era un mundo súper desconocido, pero también a la vez que me generaba un montón de curiosidad. Me acuerdo que fueron dos amigos míos que estaban estudiando la carrera y me contaban como todo este tema de entender a las personas, básicamente. Creo que eso era lo que me gustaba y, y me metí a diseño sin saber mucho. De hecho, uno de ellos me hizo el horario del primer semestre, me acuerdo. Yo decía, pero es que, o sea, de verdad no tengo ni idea qué meter, nada, nada, nada. Gran Y ventaja, yo sí lo desaproveché. Yo sí lo desaproveché. poco a poco creo que fui conociendo la carrera, porque para mí era supremamente desconocida y, y creo que para todos, pues como tú decías al principio, es tan amplia y tiene tantos, tantos, tantos caminos y formas de aplicar el diseño hoy en día que creo que todavía sigo definiendo lo que quiero hacer. Pero di con profesores muy buenos, creo que muchos profesores, bueno, no muchos, pero por ahí dos o tres me ayudaron o me mostraron este lado del diseño y me enamoré del diseño. O sea, suena muy romántico, pero es verdad. O sea, me encantó todo este tema de hacer diseño de estrategia, diseño de servicios con impacto. Digamos que eh, siempre en la carrera me enfoqué en meter los estudios donde pudiera hacer proyectos lo más cercano a la realidad posible eh, y no fueran como proyectos pues de salón. Y de hecho siempre traté como de irlos llevando semestre a semestre, tratando como de evolucionarlos y como de tener alguna aplicabilidad como ya real, pues. Amé la carrera, creo que fueron como, sí, 4 años demasiado felices. Creo que en parte por esa exploración gigante, porque mis semestres eran muy distintos cada uno. O sea, yo llegué a ver hasta confección, patronaje, diseño de vestuario. O sea, y hoy en día no estoy haciendo absolutamente nada que tenga que ver con eso. Creo que de hecho en la tesis ya estuve como que ya ahí fue como, bueno, creo que mi carrera ha seguido un patrón y tal vez esto es, porque creo que para muchos es difícil decidir, ¿no? Como, o filtrar, porque uno dice, "Jue pucha, me encanta, no sé, me encanta el diseño gráfico, pero también me gusta mucho la innovación, pero también me encantan los servicios, como que son tantas cosas tan diferentes, pero creo que fue como un camino más orgánico y creo que fui muy de la mano con profesores pues David de los Reyes para mí siempre fue como mi guía en toda la carrera, me agarré de él, le aprendí demasiado, lo exprimí y creo que también eso es una ventaja de la carrera, que hay profesores absolutamente excepcionales y que aman lo que hacen, ¿no? Y yo me acuerdo que eran, sí, o sea, almuerzos enteros, dando lora con un mismo tema y creo que eso fue lo mejor. O sea, en eso resumo. Juanita, ¿cómo fue la tuya? Porque tú la tenías de cierta manera más clara o, digamos, Am, no, eso digo, pero en verdad creo que no la tenía clara, sino se fue poniendo más claro con el camino, igual que para Jimena. Pero pues yo hice doble programa, entonces yo empecé estudiando administración y en segundo semestre decidí empezar con diseño. Entonces para mí creo que siempre fue como que llevé la administración complementándola con el diseño y en algún momento para mí hizo mucho más sentido cogerlo al revés y coger el diseño como la pieza principal en lo que yo quería enfocar, lo que yo iba a hacer en el mundo, porque creo que a través del diseño fue que descubrí el valor con el que quiero contribuir al mundo y por eso yo trabajo hoy en día con innovación social, porque creo en el valor que el diseño tiene en cambiar comportamientos, en cambiar realidades y esto fue, o sea, yo me fui dando cuenta a medida de que fui avanzando en el programa, el poder del diseño en estas cosas, como empieza con una perspectiva, una visión muy diferente de lo que es el diseño y creo que eso a mí de la universidad, mostrarnos y esa posibilidad de transformar mundos y de transformar realidades solamente
aprendiendo un poco de las diferentes realidades que hay en este mundo. Entonces, creo que para mí fue un proceso también de irlo complementando igual con viajes, con exposiciones a diferentes tipos de retos a nivel de pobreza, a nivel de desarrollo, y con esto entonces pues llegué a como que a enfocar mi camino por ese lado de la innovación social. Y creo que en mí siempre estuvo muy dormido el interés más como hacia a la psicología. Nunca lo apliqué en la universidad, pero hoy en día con el trabajo que yo hago enfocamos muchísimo las cosas sobre el comportamiento de las personas, la economía comportamental también. Entonces siento que eso también tiene mucho poder en darle un poco más de rigor a la práctica del diseño, que muchas veces es como siento que nos ocultamos en el desorden, que es un proceso messy y con a medida que pasa el tiempo, pues vamos poniéndole cierto orden y convirtiendo así ciertas cosas, pero ahorita con la economía comportamental y la psicología creo que hay cierto valor que podemos rescatar de ahí o que yo rescato para hacer mi práctica del diseño mucho más valiosa. Pero ese es un poquito el desorden y el caos que ha ido pasando en mi vida, pero te dije que había sido más claro, vale, pero en verdad ha sido todo un caos. En verdad, no tanto. Es que yo creo que eso es algo que uno es normal experimentar, como que uno tiene una idea de la carrera, uno entra es otra cosa y después uno se gradúa y siente que la tiene clarísima, mejor dicho, mañana voy a hacer una maestría porque tengo clarísimo todo lo que yo voy a hacer en la vida y de pronto eso tampoco está tan claro siempre. Total, lo claro para mí era que en la carrera absolutamente todo lo que publicaba IDEO.org o IDEO, a mí se me chorreaban las babas, yo era como, quiero hacer eso, quiero irme para allá, quiero hacer esto, pero pues jamás me imaginé que podría lograr hacer algo como eso. Que es chévere y yo creo que ahorita te voy a preguntar un poquito más sobre eso porque también hay muchas personas que están en la carrera y piensan, como que se enamoran de los temas y piensan, pero eso no es realista, como maravilloso lo que hace, tío, pero yo cómo voy a hacer eso, o hay algunas personas que terminan enamoradas de la dirección de arte y piensan, pero yo qué voy a ir a hacerlo y tenemos un montón de egresados que están diseñando escenografía en Broadway. O sea, finalmente sí hay caminos y va a ser chévere que ahorita lo hablemos, como de cómo es que uno crea esos caminos y termina en esos lugares que, pues que si se sueñan, pueden ir por ellos. Pero hablemos un poquito primero de la arquitectura, porque Iván también yo creo que se puede relacionar un poco con enamorarse apasionadamente por unos temas. Pues mi historia es que yo empecé arquitectura y poco a poco empecé a incluir clases de arte y de diseño y creo que realmente eso fue lo que abrió un poco el panorama de la arquitectura y como que luego uno encuentra muchos temas afines y que le empiezan a uno a enamorar y yo creo que realmente eso fue lo que pasó, vi muchas clases, al final no salí con ninguna opción, pero creo que sí me sirvieron de mucho porque si bien cuando yo me gradué no tenía ni idea de qué quería hacer, ni qué quería estudiar de maestría, ni especializarme, ni a qué dedicarme, creo que todo este tipo de clases, CBU, selectivas, que sí me camino hacia el patrimonio cultural, que era lo que yo me quería dedicar. Entonces es muy divertido porque ahora lo veo y en retrospectiva tiene mucha lógica, pero en su momento no lo era. Era como que escogía lo que quería escoger y cuando lo quería ver. Pero creo que al final son una sumatoria de elementos que sí sirven y ahorita en su momento no me parecen nada lógica y de pronto uno cree que no sirve, pero sí, y después aparecen luego en la carrera, pues trabajando. Entonces creo que fue algo como del subconsciente ahí y eso me parece súper bonito, como que hoy en día le encuentro muchísima lógica en lo que hice, a pesar que no fueran decisiones lógicas en su momento. Sí, no, no es como que lo tenías planeado, que necesitas este ingrediente, pero al final todo va resultando en algo. Tal vez sea un poco como confiar en el proceso, como que está bien que uno al principio no lo tiene claro, pero uno, de verdad, que uno lo va encontrando cosas que lo apasionan. Eh, que también fue un poco tu camino, ¿no, Alejandro? Aunque Alejandro sí empezó a hacer prácticas desde la universidad, o sea, él sí ya fue metiendo el pie en el mundo laboral desde el principio, ¿no?
Pues sí, yo desde muy temprano en la universidad siempre fui como muy afanado con el camino que quería tomar y demás, la verdad. Pero sí siento que hay mucha gente así en arquitectura, al menos he conocido bastante. Pues, a ver, mi experiencia personal cuando fui estudiante de los Andes, yo honestamente le tengo mucha fe a ese programa y a esa universidad. Yo me considero mucho más uniandino, que sea mi alma mater, más que eventualmente Harvard o cualquier otra, no sé, cualquier otro ambiente al cual se me ha expuesto. Yo creo firmemente en la calidad de esa educación. Me he puesto en ambientes de competencia en oficinas que he trabajado en Suiza y en Dinamarca con compañeros que son de Europa, de Alemania, de Estados Unidos y todo, y siento que la educación que se nos da es algo muy bueno. Más que todo el conocimiento técnico me parece excepcional. Eso también va a lo que el enfoque que yo escogí en los Andes siempre fue como más hacia lo técnico. Yo siempre he sido una persona muy pragmática que creo que está siempre relacionado a por qué soy tan afanado en un sentido profesional, pero el camino que yo escogí en la universidad fue muy apoyado como por Rafa Villazón o Camilo Isaac, que siempre va hacia más hacia lo técnico a comparación de lo que puede ser más lo urbano o lo sostenible o lo social, de cierta manera. Y disfruté mucho ese camino en los Andes, pero yo sí disfruto mucho la educación que se me dio y cómo me ha servido también en la vida profesional. Em, en general, yo siempre estuve como muy seguro de lo que quería hacer, que es algo que también le comentaba a Valentina cuando hablamos antes, que el único momento que en realidad yo creo que dudé de la decisión de estudiar arquitectura, yo creo que fue en el ciclo básico, porque ya es más como partes de que uno le enseñan representación o que uno todavía no se involucra mucho en lo que es el diseño de edificios o de espacios en general. Pero ese fue el único momento. De lo que tengo entendido, creo que eso ha cambiado un poco más. Sí, Pero ahorita hay reformas, tanto en el programa de diseño como en el de arquitectura. Entonces, hay unos cambios, pero digamos que en esencia es como los cambios son para que se puedan navegar y entender mejor como las carreras, pero como que los espíritus de los programas se mantienen. sí. Eh, entonces, no es como que estemos hablando de cosas diferentes a los estudiantes, a lo que puedan estar viviendo los estudiantes actuales. Porque yo creo que un punto que es como el siguiente momento al que quiero llevarlos, un punto que puede generar mucha angustia y da muchos nervios es cuando uno termina la universidad y es como que uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo quisiera que si recuerdan ese momento y nos cuenten qué hicieron, qué decisiones tomaron, porque yo creo que eso es algo que nos, o sea, les puede ayudar, porque no todo el mundo tiene la misma respuesta, no hay un solo camino, hay como múltiples opciones. Y está bien tener nervios, no como que está bien tener como caminos diferentes, entonces, pues si quieres de una, nos cuentas, Alejandro, porque tú arrancaste a hacer prácticas en la universidad, ¿verdad? Y luego cuando te graduaste, me contabas que te propusiste hacer una práctica internacional. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Em, bueno, pues lo que digo, yo muy desde temprano por mi afán empecé a buscar como oportunidades profesionales, incluso ya a mitad de carrera, durante lo que son vacaciones de junio y julio, buscaba como ya estar como más metido en lo que es una oficina o tratar de como exponerme un poco a ese ambiente profesional, que eso también me llevó a que dentro de la universidad estuviera como participando en concursos para diferentes oficinas, que en una de esas pues fue la propuesta del CCU de Conrad Lund. Entonces ahí yo dije que es lo más claro que la práctica debería ser en esa oficina. En general, la práctica no me motivó mucho, pues como ya estar expuesto a un ambiente profesional por 6 meses y como es el día a día de una oficina de arquitectura, lo que es lo emocionante de estudiar arquitectura, pues fue un choque duro para mí. Entonces, después de esa experiencia, yo ahí ya me cuestioné como que si yo quería trabajar en Bogotá o en qué tipo de oficina yo quería trabajar, sabiendo que Conrad Brunner es, yo diría que uno de los mejores ambientes que uno puede conseguir siendo un empleado como arquitecto acá en la ciudad. Entonces ahí empecé a investigar un poco y sabía que gente de semestres de arriba mío había conseguido prácticas
en otros países. Y ahí fue cuando llegué a este conocimiento que es muy, muy importante para nuestra profesión, que no pasa en otras profesiones, es el hecho de que uno puede conseguir prácticas en muchas partes del mundo o que acceder a ellas no es tan difícil. O sea, uno piensa que es algo que es imposible, pero el mercado de practicantes de arquitectura en el mundo es algo que se mueve. Entonces, ahí fue que yo empecé a mandar correos a la lata, al que respondiera. Y después de un mes o dos, a la sorpresa mía y pues también de muchos compañeros míos que han aplicado, pues responden unas oficinas que uno no cree que a uno le van a responder. Pero el mercado es tan grande que en verdad las oportunidades que hay son muchos más de las que uno espera. Entonces ahí fue que llegué a la práctica que Valentina estaba hablando en Dinamarca. Y ahí también cae en cuenta en algo que, si es algo que le interesa a alguno de ustedes, que sí recomiendo mucho, es que en los países escandinavos, los practicantes de arquitectura, o hay tantas oportunidades de practicante de arquitectura en esos países, porque el gobierno les reduce impuestos a las oficinas que contraten practicantes que son fuera de la Unión Europea. Entonces, solo por ese hecho, o sea, si se van a mandar correos, manden por allá. Un Seguro les tip sale algo. inédito. Tip Pero inédito para cualquier persona que lo esté pensando acá en que sigue. eso es País, algo que es súper chévere. considérenlo. Sí, no, y además que la experiencia, pues a nivel personal es buenísima, de conocer otra cultura. Y también, pues, o sea, esto no es tanto como en otras partes del mundo, pero algo que sí es verdad en oficinas de arquitectura que tienen un tipo de fama es que la calidad laboral es muy mala. Y algo que yo también me he dado cuenta a la mala a través de mi vida profesional es que exponerse a un ambiente malo de trabajo solo por el hecho de decir que trabajé para Renzo Piano o lo que sea, no, honestamente no vale la pena. Es mejor irse a una oficina que uno sepa que tenga mejor calidad de trabajo y donde uno pueda aprender más que irse como lo que es, entre comillas, la fama, diría yo. Entonces, cuidado con eso y por eso también recomiendo mucho Dinamarca, porque allá la calidad laboral es excelente. Yo creo que eso es algo que siempre, y desde estas profesiones, nos tenemos que enfrentar, y es en como en las prácticas y en general en los trabajos. Yo creo que uno también tiene que evaluar mucho uno no como que estoy dispuesto a ganar, y también entender, ¿no? No siempre, o sea, a veces hay que entrar y hacer mucho trabajo primero, pero entender que estoy ganando, si estoy ganando muchísima experiencia, si estoy ganando otras oportunidades, si es un lugar donde voy a crecer. O sea, yo creo que esos son cosas y factores importantes a evaluar cuando uno está haciendo prácticas, porque pasa menos en arquitectura, pero por ejemplo en diseño hay muchas prácticas no pagas. Entonces yo siempre digo, por lo menos, o sea, si van a tomar la decisión de hacer una práctica no paga, por lo menos que sepan y que estén súper garantizadas que van a aprender muchísimo, que mejor dicho, esto va a transformar sus vidas. Cada quien es libre de tomar las decisiones, pero sí tengan muy claro, pues como que están dispuestos, qué van a obtener, qué es lo que quieren un poco. Sí, no, y con mucho cuidado con las prácticas de Japón, que ahí me han llegado ofertas laborales que son oscuras. O sea, que uno ya firma un contrato, puede que sea una muy buena oficina y puede que sea lo único que salga, pero uno viajarse al choque cultural para vivir bajo esas condiciones es algo que piensen muy bien antes de firmar un contrato en eso. Bueno, también cuentos de ser cautelosos. Pero bueno, sí, de pronto otro camino que no es el de las prácticas, pues cuéntanos algunos de los otros que tuvieron otro camino, digamos, diferente, ¿no? Bueno, ¿cuento yo? Cuéntanos. Mi caso es como muy del hogar porque yo salí, me gradué, fui un día a la universidad y el profesor de tesis fue Stefano Anzalini y bueno, Stefano me pidió que trabajara con él pues, en un concurso y estuve con ellos y finalmente después eh, empalmé el concurso con trabajar en la oficina de Stefano Anzalini en Agra, Arquitectos, y trabajé con él un año, que fue realmente mi primer trabajo. Y creo, pues la verdad es que le tengo muchísimo cariño, fue un muy buen trabajo, fueron muy buenos jefes y aprendí un montón. En su momento era una oficina pequeña,
Entonces fue muy chévere poder tener tantas responsabilidades y que confiaran tanto en mí como egresado, como recién egresado. Y creo que por eso le tengo tanto cariño y creo que aprendí demasiado en ese año que estuve allí. Y fue muy cómico porque pues nunca toqué una puerta, fue algo que estaba muy cerca y nunca me lo esperé. Y, y creo que tampoco hay que angustiarse por el momento en que uno sale, como pues seguramente uno lo puede planear mucho, pero puede que no salga como uno lo planea, fue mi caso. Entonces creo que todos hemos tenido la angustia de cuando nos vamos a graduar, qué va a pasar con nuestras vidas. Y creo que luego hay que ver un poco de detenimiento, un poco desde lejos y ver que no es tan grave tomarse un tiempo, no es tan grave reflexionarlo, no es tan grave ver otros caminos, como que todo coge su curso, sino que es como un momento caótico en que uno empieza a tener muchísimas dudas de qué va a hacer con su vida. Sí, y uno tal vez siente mucha presión, pero algo que me gusta de esto y es que también lo hemos visto, es también se pueden sentir como que no conozco a nadie en el mundo laboral, o sea, ¿qué hago? Pero a veces uno no se da cuenta que sus profesores, por ejemplo, son sus primeros contactos, sus compañeros son sus primeros contactos, como fue tu caso, ¿no? Como a través de un trabajo, de un proyecto, que un profesor conoció ciertas cualidades tuyas y terminaste vinculándote laboralmente. Eso es extremadamente común, la verdad, entre los eh, egresados con los que he hablado. Y, por ejemplo, Jimé, cuéntanos un poco de tu experiencia, pero también arrancó un poco de alguien que conociste en la universidad. Sí, bueno, pues mi caso es, pues creo que le va a pasar a muchos porque yo salí y tenía esa angustia de no saber qué carajos hacer, porque me gustaban muchas cosas, o sea, era muy buena en ilustración, pero estaba metida en todo el cuento de innovación y diseño de estrategia, entonces me tomé un año porque no era solamente decidir qué quería hacer, sino también si trabajar o seguir estudiando, que esa era la otra, y que creo que La duda, claro. ese es el dilema de muchos también, como si hacer maestría, y yo decía miércoles, o sea, ¿para dónde agarro? Me tomé un año de pensarlo, de hablar con mucha gente, de hablar sobre todo con egresados, porque tengo muy buenos amigos egresados de la carrera también, y ver, o sea, observar un poco también qué estaba pasando, empezar a leer, y primero llegué a la conclusión que no quería seguir estudiando porque no sabía qué estudiar. Y creo que supe también que en diseño, diferente a otras carreras, los posgrados, o sea, personas que tienen posgrados versus personas que no tienen posgrados, pueden perfectamente trabajar y crecer y, o sea, creo que los posgrados y las maestrías en diseño, pues sí, te puede aportar un montón, pero yo en este punto de mi carrera no he hecho nada y no pienso hacer un posgrado por ahora. Y creo que el trabajo en campo y teniendo pues un trabajo en diseño me ha enseñado mucho. Y creo que eso lo valoran un montón las empresas que tienen el mismo enfoque de diseño que nosotros tenemos, porque justamente cada proyecto pues trae conocimiento diferente. Entonces decidí, primera decisión importante, no es no meterme en un posgrado, ¿me entiendes? Si no sabe qué estudiar, pues no estudie, o sea, mire mejor pues, en qué quiere trabajar. Explore Y a ver qué le gusta. sí, exacto. Otra cosa que tenía clara, que también fue por un sesgo así que uno sale, con el que uno sale es consultora, corporación gigante, no, o sea, no quiero ser una esclava de la corporación, o sea, eso tampoco lo quiero. Ahora estoy en eso, pero porque el camino me llevó, pero dije, no quiero, perdón, que está pasando un avión. Em, entonces empecé a mirar como opciones, salí un poco también ilusionada como con estos nuevos estudios de diseño, ¿no? Que uno ve que en el primer mundo, tal vez en Dinamarca, IDEO, como estudios de diseño que tienen nuevos modos de trabajo, mucho más, digamos, mucho más colaborativos, ambientes mucho más horizontales. Yo
decía, qué nota poder entrar a algo así, ¿no? O sea, poder entrar a un lugar donde yo me siente literal como en una mesa de estudio en los Andes a crear con un equipo. Y conocí a una persona que había trabajado en In Situ, que era una consultora latinoamericana, y me decía, es una consultora que tiene ese carácter como horizontal y colaborativo y como de estudio nueva era, por así decirlo. Me decía, es que en el tercer piso hay pubs y hay hamacas. Me acuerdo perfecto que me decía, y yo, no, pues lo máximo. Y me acuerdo que empecé a mandar hojas de vida y al año de mandar la hoja de vida, in situ me contactaron, al año. O sea, se demoraron un año porque era un estudio aquí en Colombia chiquito. Pues la oficina acá era chiquita. Y yo, ¿pero qué? O sea, hace un año. Sí, no, es que hasta ahora estamos agrandando el equipo y ahí empecé. Pero creo que ese momento de haberme tomado el tiempo de mirar, o sea, y tuve la fortuna de tomármelo, porque tal vez muchas personas salen y la necesidad de trabajar o las ganas de trabajar no les permite incluso como parar un segundo. Creo que si tienen la oportunidad, es bueno hacerlo, sobre todo si uno está con tantas cosas, porque creo que uno sale de la universidad con mucho conocimiento, con muchas opciones y decidir, pues está bien tener el tiempo de parar y ver como, como con más objetividad un poco, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. O sea que en verdad sí suena maravilloso. Yo creo que yo siempre lo quise hacer, pero nunca tuve la oportunidad. A mí me pasó un poco como Iván, como desde el proyecto de grado, ahí me contactó alguien y ya eso nunca pasó, que suena maravilloso. Quién sabe qué rumbo hubiera tomado en ese caso. Eh, pero, pero no fue tan así. Tampoco, Juanita, ¿cierto? Tú también arrancaste a trabajar de una vez. O pues como que te propusiste empezar a buscar Sí, oportunidades laborales, ¿no? sí, sí, yo me gradué, afortunadamente pude lograr sacar las dos carreras al tiempo, entonces no fue como que algo de esto me hubiera retrasado como en ese plan de empezar a trabajar, pero lo que pasó fue que yo tenía muy claro que quería trabajar en el sector social, entonces empecé a buscar cosas en ONGs o en empresas sociales y cuando empecé a buscar pues me frustré mucho porque fue muy difícil encontrar algo que primero me pagara lo que yo pensaba que me merecía después de haber estudiado dos carreras en los Andes. Eh, y, y no la encontré y no pude encontrar esto. Entonces ahí ya decidí, como había estudiado administración, dije, pues bueno, primero entonces uso el seguro de administración y me fui por un trabajo en el que estuve más o menos 2 años y trabajé en una firma de búsqueda y selección de ejecutivos. Absolutamente nada que ver con lo que yo estoy haciendo hoy, nada que ver con lo que me apasiona, pero igual, o sea, fue una experiencia chévere y aprendí mucho de relaciones corporativas y demás, pero ya el punto final fue cuando estaba como que siendo inconsecuente con mis principios y con lo que yo quería ser a través del diseño. Y por esto pues ya decidí ponerle fin a esto y empezar a explorar diferentes caminos. Entonces fue contactar a 1000 personas afuera, encontrar caminos que si no encontré en Colombia en ese momento, pues bueno, mirar a ver dónde podía lograrlo y ahí fue que me encontré con es una especialización en gestión de la innovación social y un programa que uno puede tomar, sea en Brasil, en Kenia o en India. Y es un programa corto de 9 meses y yo dije, pues bueno, esto se ve interesante, apliqué, me dieron una beca y esa fue la señal para ya decir capítulo cerrado en la búsqueda y selección de Selección de ejecutivos. personas. Exactamente, y bueno, apliqué y me fui para África y estuve viviendo en Kenia por más o menos, bueno, un poquito más de 2 años. Y cuando empecé a estudiar esta especialización fue un proceso muy bonito porque va un poco relacionado con lo que decía Iván y Jimena también, con eso de parar un momento y reflexionar en verdad con lo que uno quiere hacer. Y fue un momento muy lindo de introspección, de mirarme a mí misma, de ver cuál era ese valor, como yo decía antes, que yo quería contribuir a la sociedad y a través de qué y cómo lo iba a hacer.
Y fue un periodo muy lindo al principio de mi vida en Nairobi hacer esto y mientras estuve haciendo este proceso y esta especialización encontré a Thinkplace, que es la empresa donde trabajo hoy en día, y empecé por el oscuro camino de Alejandro de las prácticas. Entonces me metí como practicante 4 meses en Thinkplace, una práctica que no me pagaban y estuve, pero fueron unos 4 meses de muchísimo aprendizaje en donde desde el segundo día ya estaba haciendo entrevistas en campo, me dieron un proyecto, me metieron en un proyecto bien chévere sobre la introducción de PrEP, que es la pastilla que previene el contagio de VIH, y de una al segundo día ya estaba haciendo entrevistas con trabajadoras sexuales en burdeles en Nairobi, y ya era como, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si era, fue lo que siempre quise, entonces sí, fueron 4 meses en donde no me pagaron un peso, pero ya después de los 4 meses, pues afortunadamente sí me abrió muchas puertas para ya quedarme con ellos en el estudio en Nairobi un poco más de tiempo y bueno, ahorita en últimas para estar trabajando en este estudio acá en Estados Unidos. Sí, que eso, un poco la pregunta que hacía, como, ¿pero qué gano? Si gano experiencia, aprendizaje y oportunidad de crecimiento, pues es otro camino. Y lo que decíamos, como que cada quien va a tener caminos diferentes, pero yo creo que sí es importante tener claro, ¿no? Como que si voy a darle a todos estos 4 meses, es un lugar en el que va a poder crecer o es algo de lo que voy a aprender mucho, es, por lo menos es lo que me soñaba hacer desde el día uno. Y saber que es como lo que a uno le súper apasiona. Pero como en este, digamos, vuelta de timón que viste a tu carrera, que arrancaste por otro lado, que era lo que no te gustaba, ya definitivamente te diste cuenta, esto no me satisface. Y usaste un poco esa experiencia de posgrado para un poco darle el giro. Digamos, lo traigo a colación porque quiero que Iván nos cuente un poquito también luego tú cómo terminas escogiendo tu maestría y cómo termina también siendo como algo que abre hacia el camino que tú también querías ir creando. Claro, pues yo luego seguí trabajando como arquitecto, luego trabajé con otro profesor mío, con Francisco Boque, y estuve allí. Ya en este momento decidí que como que el tema cultural, histórico me interesaba muchísimo y fue cuando decidí ir a hacer el máster en rehabilitación y restauración en el Politécnico de Cataluña. Em, Fui muy feliz, volví y pues me encontré con que el medio del patrimonio está un poco cerrado. A ver, creo que también un tema aún que estamos explorando. Nuestros centros históricos no son tan amplios como los europeos. Hay un tema que nosotros no consideramos el patrimonio de los años 50, 60, 70. Hay como un tema que lo cerramos mucho como al ámbito colonial y republicano, yo creo. Entonces, como que todavía el trabajo del restaurador pues aún está muy entredicho, pues como que es un trabajo creo que entre todos de concientizar a la gente y decirle que es un trabajo importante y que no necesariamente tenemos que ser europeos o tan antiguos para tener nuestro propio patrimonio arquitectónico. Eh, y en esta labor, pues después de mi maestría seguí trabajando como arquitecto, de vez en cuando tenía trabajos como restaurador. eh, y pues fue una de esas decisiones de hace poco tiempo que empecé a darme cuenta que a través de la cultura podía intervenir más en el patrimonio arquitectónico que a través de la arquitectura, pues por lo menos en los medios en los que yo me estaba moviendo. Entonces, empecé a aplicar a proyectos como yo he estudiado, acá viene como el tema de la lógica, yo he estudiado clases de arte y diseño antes, como que aquí no lo sentía tan ajeno. Y el primer proyecto que iniciamos se llamaba, con otras compañeras egresadas de los Andes, empezamos un proyecto que era sobre la visibilización y reconocimiento de las baldosas hidráulicas como patrimonio cultural bogotano. Y esta fue una propuesta, fue ganadora, e hicimos estamos haciendo una investigación, una catalogación de las baldosas, y realmente nos dimos cuenta que es un tema que se estudia en el resto del mundo, pero en Colombia no hemos llegado a este punto de estudiarlo. Entonces nos pareció divertido y nos pareció pues como que aportábamos al patrimonio arquitectónico pues colombiano y bogotano, empezar a dar el debate sobre las baldosas hidráulicas. No sé, en otros países estas baldosas
cuando van a renovar una casa que las tiene, las remueven una por una, las restauran y luego las vuelven a instalar. Acá no sucede esto, acá las destruimos. Y es un elemento que nos parecía muy lindo porque si bien es una técnica industrial y preindustrial, como que surgió casi que es una de esas primeras técnicas que son globalmente, que están globalizadas, se vuelve muy local, como que cada ciudad tiene sus propios diseños, cada taller tiene sus propios diseños. Y fue así como que empezamos poco a poco a meternos a través de la cultura hacia el patrimonio. Y, y luego terminamos como en el proyecto en el que estoy hoy en día, que también estoy trabajando con otros, pues, con este mismo colectivo de amigas de los Andes, que fue, vamos a hablar sobre el patrimonio cultural de Teusaquillo. Y allí fue como, vamos a hacer un mapeo del ecosistema cultural, patrimonio cultural, y en esta visibilizar Perdiendo un cómo poquito. está habitado hoy en día estas casas patrimoniales y visibilizar todas estas iniciativas locales. Dime. Es que te estamos perdiendo un poquito. Esa última parte no te entendí todo. No sé, solo yo. No te puedo oír. No, sí. Te estábamos perdiendo un poquito, pero ya estás de nuevo. No. Ok, repito la última parte. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí, ahí. Entonces decía como que a través de elementos como culturales que no a simple vista o cuando uno se gradúa como arquitecto cree que puede, hay otras formas pues, de participar en. Y encontramos que otra forma pues, de promover esta idea de que hay que apoyar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y hay que concientizar a la gente sobre esto, se puede hacer a través de muchos medios. Y descubrir pues, que hay muchos más actores de la arquitectura y el patrimonio que el arquitecto. Entonces uno necesita un gestor cultural que está cuidando su casa y que le interesa el patrimonio y que ve cómo restaurar su casa. Entonces este tipo de iniciativas autogestionadas son muy interesantes y creo que no las hemos valorado lo suficiente. Sí, exacto, que es algo muy chévere de tu experiencia, que es como, si no encontraba tan claras esas posibilidades, como que fui un poco abriéndolas, como de pronto no había un arquitecto diciendo acá se busca persona apasionada por la restauración y patrimonio cultural, pero fuiste acercándote y fuiste creando, autogestionando un poco esos caminos hacia lo que te interesa, que yo creo que es una gran posibilidad en nuestros campos, ¿no? En arquitectura y en diseño, eso siempre es una posibilidad. Uno siempre puede ir como creando un poco las oportunidades que uno quiere, ¿no? Si no están necesariamente disponibles, creo que es algo a lo que nos hemos enfrentado casi todos, es, de pronto no está necesariamente exacto lo que uno quiere, pero uno un poco va creando y como estableciendo otras oportunidades desde lo que uno le interesa, que es algo muy chévere que tú hiciste, Iván. Pero entonces ahorita también voy a preguntarle, entonces Alejandro, bueno Alejandro, tú ahorita todavía estás haciendo tu maestría en Harvard, pero entonces cuéntanos cómo te decidiste también, ¿no? Como creo que como dice Jimena, todos tuvimos un punto por lo menos de considerar como ¿será que hago un posgrado, hago una maestría? No, ¿cuál? ¿En qué temas? Lo que me gusta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso. Pues yo no creo que haya tenido, no sé si lo vaya a tener o no, un momento así como de reflexión, como muy introspectiva o punto de catarsis de que acá cambio. Yo, no sé, de pronto es como mi carácter que siempre voy a la fija y siempre me sigo moviendo y que siempre es planeando. Bueno, pero quién sabe, es que yo también, pues todos seguimos muy jóvenes, entonces, y todavía estamos adivinando cosas. Pero algo que sí siento que es como relevante mencionar ahorita es que yo creo que en mi afán, yo empecé a aplicar a maestrías cuando estaba terminando la práctica en Dinamarca, porque sentía que era lo que tenía más sentido. Una cosa que me he dado cuenta que es un poco triste, que yo no sé si les ha pasado a ustedes, es que
uno siendo de un país como Colombia, tratando de entrar a un país desarrollado, no es que sea tan fácil y ya no son temas de mérito que entran ahí, sino ya es temas políticos o ya suerte o cosas que uno puede acceder a una visa de trabajo o no. Entonces, por eso vi la quedada en Dinamarca un poco difícil, entonces decidí aplicar a maestrías a la lata. Y en otros programas como que yo estaba acercándome más a lo que en verdad quería, como una maestría más especificada como en lo técnico, diseño como de estructuras o cosas así, pero en el mix estaba Harvard. Y Harvard salió y solo cuando salió pues todo parecía irrelevante. Como me fui por eso a la fija. También yo siempre he querido ser arquitecto independiente y también siempre he querido ser docente. Entonces ahí vi también la lógica de que el nombre de la universidad me iba a ayudar pues en términos de hoja de vida, si no estaba buscando como un trabajo más especializado. Es que lo más chistoso de todo es que estaba tan enceguecido del nombre de la universidad y de lo que quería decir que yo no me di cuenta a qué ambiente me estaba metiendo. O sea, solo por el hecho de que el edificio se llama el Graduate School of Design, yo solo me metí ahí y yo no tenía ni idea que me estaba metiendo una maestría que era más de diseño que de arquitectura. ¿Sí? Eso es algo que me cogió completamente desprevenido en mi afán. Yo quería, en mi opinión, ir a un School of Architecture, pero me terminé metiendo a School of Design. Que acá, pues yo no sé si este sea momento de catarsis, pero acá yo sí puedo compartir un poco con lo que dice Iván, que al fin y al cabo todo ayuda mucho porque estar expuesto a un ambiente que se enfoca más hacia el diseño que más hacia la arquitectura, me amplió mucho más el pensamiento que yo tenía, que puede que haya sido un poco sesgado de siendo un arquitecto educado en Colombia, diría yo. Uno acá en Colombia, uno piensa que es arquitectura lo que es ganarse un concurso de un edificio público y que ese es el éxito y ya nada más. Pero estar expuesto a un ambiente donde específicamente eso se critica, como que la arquitectura no es eso, que pues me costó mucho y tuve muchas disputas con muchos docentes allá, pero a la brava me abrió el camino a lo que es, a lo que puede ser la arquitectura. Y eso sí ha influenciado mucho las propuestas en las que he logrado trabajar en Colombia este último año, que son de reactivación pospandémica, que el hecho de por qué estas intervenciones funcionan es por el hecho de que uno piensa la arquitectura a través de métodos no tradicionales, a través de pensar que una formaleta se puede volver arquitectura, o también que cortar un césped en una forma puede ser también arquitectura, o que también un andamio puede ser arquitectura. Y eso me ha ayudado mucho también en un emprendimiento inicial a diferenciarme de otras firmas de arquitectura acá, también dando una propuesta de valor. Entonces, bueno, yo creo que entonces sí he tenido un punto de catarsis, pero fue algo que por mi afán y no darme cuenta cómo me metí a algo que en verdad pues no creí que quería, pero por estar ahí y porque me tocó duro, se logró algo más interesante. Sí, yo eso iba a decir, yo menos mal que no tuviste un punto de catarsis, menos mal que la reflexión nunca sucedió, solo replanteaste todo tu pensamiento hacia la arquitectura, pero no importa. Es que yo, si no, tengo que tomar más tiempo para pensar, que yo siempre pienso, me preocupo mucho en el futuro. Pero, o sea, yo sé que hay mucha gente así en arquitectura, o sea, y en el diseño me imagino que también, pero es que arquitectura es una carrera que es muy competitiva. Entonces, siempre va a haber gente que está pensando 7 pasos adelante, siempre. Entonces, pero bueno, Sí, yo tener creo esta charla. sí, que hay como todo tipo de personalidades y como enfoques hacia la carrera. Pero es muy chévere esto, esa experiencia, porque también es otra. Y creo que son esos aprendizajes los que queremos compartir acá. Solo comillas, Santiago, he visto la pregunta que hiciste, al final la voy a hacer, no la he olvidado, ahí está, que ahorita lo vamos a integrar. Pero también quería aprovechar, yo sé que ya llevamos un buen tiempo, lo siento, voy a tomar unos minutos más, pero también quería un poco preguntar, por ejemplo, a Jimena y también a Juanita, que han tenido como estas, digamos, más tiempo dentro de una compañía, y creo que ese es otro trayecto, porque por un lado hablábamos de lo que hacía Iván y como también de proyectos autogestionados y ir creando tus propias oportunidades. Ahorita le preguntamos a Alejandro porque finalmente también
fue algo que él empezó a hacer ahora. Pero también quería preguntarles a Jimena y a Juanita sobre, pues ya cuando uno entra a una organización, Jimena, tú nos contaste, entraste in situ, pero tú ya llevas un buen tiempo allá y también me parece interesante explorar cómo creces dentro de una organización, cómo encuentras tu camino, cómo abres esas oportunidades de crecimiento, también cómo adaptas y haces que tus intereses se alineen con los que encuentras en la organización o cómo ha sido esa experiencia para ti. Pues ha sido sorprendentemente buena, porque yo, como dices, vale, yo entré a Insitum, que era una consultora regional, o sea, latinoamericana. Afortunadamente fue lo que esperaba, porque fue este estudio chévere, De digamos, hamaca y pop, ¿qué? de hamaca y pop. Sí, de hamaca y puffs, y bueno, fue un ambiente de aprendizaje muy chévere, digamos que no era como la corporación que normalmente conocemos como consultoría global, pues. Em, Insitum fue una experiencia muy chévere porque yo entré cuando la compañía estaba creciendo y como conquistando nuevos mercados y abriendo oficinas y todos hicimos parte de eso. Creo que em, estábamos muchos uniandinos, entonces creo que las metodologías y la forma de trabajar también, pues nos entendíamos muy bien, como que todos estábamos muy alineados en lo que hacíamos. Y también, insisto, tenía como una filosofía de, pues, de que el diseñador nunca termina de aprender. Bueno, y creo que pues, el consultor, de hecho, es como la naturaleza de ser del consultor. Y creo que, pues, desde el diseño, pues no sé si muchos, pero si algunos está preguntando en si ser consultor o no, pues la consultoría es un campo súper amplio para aplicar el diseño, pero creo que sí hay que saber que ser consultor implica algunas cosas. Y es como, y creo que yo lo empecé a aprender en Institutum y es como, pues es un trabajo súper dinámico, ¿no? Empezamos a hacer un proyecto por mes con industrias diferentes, clientes diferentes, sectores diferentes, y creo que eso me seguía nutriendo como ese ánimo curioso de saber, bueno, qué es lo que me gusta, porque ya no era si estudiar o no, sino ahora era, bueno, qué industria es chévere, me gusta Sí. solamente la investigación estratégica o el diseño de servicios o el diseño de productos, porque pues en consultoría ya hacíamos todo, o hacemos todo, pues. Entonces, fue muy chévere porque, o sea, desde que entré, fue como, si te quieres enfocar en algo, están unas prácticas, que tenemos como los equipos de prácticas. Si no, pues tampoco te tienes que enfocar en nada. Y, y en Instituto estuve 4 años, fue muy chévere porque desde allí entré junior, o sea, fue mi primer trabajo y el camino que cogí ahí lo sigo recorriendo, o sea, no me he salido, o sea, sigo pues desde donde empecé. Y llegué junior y alguien que estaba preguntando por el portafolio, creo que voy a hablar un poco sobre No, eso de una vez, ahí de una vez voy a hablar de sí, eso y es, fuimos. La pregunta es de Santiago, que sí, voy a hablar de eso de una vez y es, sí, no. o sea, creo que dependiendo de lo que uno quiere hacer y de lo que uno, sí, de lo que uno quiere hacer, seguramente el portafolio cobra más o menos relevancia. Cuando yo entré, pues el portafolio no era un requisito, sino más como tu visión sobre el diseño. Y creo que hoy en día muchas consultoras valoran más eso que los proyectos, porque incluso saben que muchos de los proyectos que uno hace en corporaciones son confidenciales y uno no puede poner muchas cosas en los portafolios y eso es un rollo también con los proyectos que uno hace de la universidad, porque, bueno, entonces casi que mi portafolio y en Instituto me lo aprendí, es como mi visión del diseño y casi es como una presentación de cómo yo abordo problemas de diseño y lo que me define a mí como diseñadora. Obviamente doy ejemplos de cosas que he hecho, pero más que tener proyectos y ser un súper portafolio, son como 5 slides en donde me defino un poco como diseñadora. Entonces,
creo que en el mundo corporativo hoy en día eso, lo que yo veo, ¿no? Es, es como que cobra más sentido que los proyectos. Y obviamente los ejemplos, pero como es, se puede hacer proyectos. En Insitum, en Accenture, corporación gigantesca, una consultora de tecnología, de finanzas, como Insitum, entramos a ser parte de una gran corporación, que era como algo que yo nunca había ido porque tenía como ese sesgo que la avión es, pero me ha sorprendido para bien porque siento que el diseño cada vez está tomando como más campo en las corporaciones y sobre todo en las empresas. O sea, ya ahorita, y creo que eso es una ventaja para las personas que ahorita se están graduando de diseño, las empresas ya están empezando a abrir, por ejemplo, sus áreas de innovación, que eso antes no pasaba. O sea, Pasa. no sé, Avianca, Sura, Bancolombia, o sea, ya tienen áreas de innovación, laboratorios de innovación, en donde necesitan gente como nosotros. Entonces, eso es nuevo realmente, y muchas empresas todavía no entienden el diseño, pero incluso estando en Accenture, la gente de Accenture no entiende el diseño ni lo que hacemos. Nosotros entramos a hacer como un estudio de diseño dentro de Accenture que se llama Fjord, si lo quieren buscar, es súper chévere, tiene estudios en varias partes del mundo, y somos como ese estudio chévere, pues chévere, dentro de la gran corporación, como que conservamos una cultura un poco diferente, obviamente nos ceñimos como a temas burocráticos de la corporación, pero mantenemos como una independencia. Solo que ahora tenemos como un poco más de brazo financiero y pues capabilities para hacer proyectos pues end-to-end. Entonces ahora los proyectos son mucho más ambiciosos, clientes mucho más grandes, como que ya las cosas son como a tamaño, como a un tamaño maximizado versus lo que hacíamos en Insitum, pues porque en Insitum teníamos proyectos mucho más recatados, chiquitos, como regionales. Ahora son proyectos en donde pues, personas de todos los estudios de todas partes del mundo. Y creo que la ventaja en consultoras como esta es que uno puede seguir especializándose en lo que quiere. Nosotros tenemos la posibilidad de de saltar de prácticas. O sea, tenemos unas prácticas que es lo que les decía, diseño de producto, diseño de servicios, diseño en la industria de healthcare, que es como todo un tema, diseño de marca. Entonces, uno puede o escoger o hacer de todo. Y creo que eso es la gran ventaja pues, de pertenecer a una corporación como esta. Obviamente tiene sus contras, ¿no? Que es pues, trabajar en una corporación, un poco ceñirse a temas burocráticos y como pues ser un número, ¿no? Porque pues para las corporaciones es así, pero creo que lo que les digo, siendo como un estudio de diseño y un área de diseño con este enfoque, y ver que cada vez las grandes empresas tradicionales lo entienden, incluso para cambiar su cultura, porque en Accenture nos estás diciendo, venga, ¿cómo es que es eso? O sea, ¿y eso cómo que es? Y la cultura de innovación, y estamos haciendo proyectos internos, eso también es súper interesante. Entonces, creo que sigo, o sea, definiéndome un poco, porque además también uno puede incluso volverse como experto en un sector, que ese es un rol también. Hay personas dentro de Fjord expertas en el sector salud, expertas en el sector agro, y manejan esos clientes pues al derecho y al revés, porque se saben todo el sector. O sea, hay muchas posibilidades. Creo que eso es lo chévere de la consultoría también. Si uno no quiere solamente enfocarse en banca o enfocarse, pues yo hago proyectos con absolutamente todos los sectores. O sea, hoy estoy en un proyecto de Facebook, mañana estoy en un proyecto con Spotify, pasado mañana con Sura, pasado mañana con Bancolombia, pasado mañana con Avianca, y eso es chévere. Pues a mí personalmente, por mi perfil, por mis intereses, creo que es algo que me gusta y me funciona, por el dinamismo del trabajo y pues porque cada proyecto es un mundo y una galaxia completamente diferente. Y me encanta porque es como un camino muy propio, muy tuyo, o sea, como creo que acá ya han podido ver un poquito de las personalidades de cada uno. Alejandro es súper organizado, planeado, estratégico. Jimena es mucho más de o sea, ir explorando el camino, y yo creo que lo valioso de tenerlos todos acá es que podemos ver que no hay un camino correcto, ¿no? O sea, cada quien realmente puede ir
y lo importante es encontrar esos espacios en donde puedan hacerlo y puedan explorar si es lo que quieren o como que puedan hacerlo acorde a cómo sientan y crean que pueden, porque por ejemplo, me imagino, Jimé, yo creo que si desde el principio te hubiera tocado algo es extremadamente específico, de pronto ese lugar no hubiera sido un lugar en el que te hubieras quedado para crecer tanto tiempo. O sea, yo también Sí, siento que eso es importante de entender de uno mismo cuando entra a un lugar para saber si, y a eso un poco me refería con la pregunta que te hacía de cómo los objetivos de la organización se alineaban con los tuyos propios y que si lo tuyo es explorar múltiples industrias, aprender todos los días algo nuevo, chévere que puedas encontrar un espacio en donde estás metiéndote a retos diferentes todo el tiempo. De pronto alguien quiere otro tipo de retos que sea más específico, es ser un duro exacto. especializado en esta cosa y no quiero otras cosas. Creo que es importante que entiendan eso o que se lo pregunten para evaluar como a lo que quieren entrar. Sí, o sea, de verdad, ahí, para las personas que son así como yo, la consultoría es un buen camino. O sea, la consultoría de verdad te permite explorar industrias, te permite explorar, pues, diferentes empresas. Hay gente que en la consultoría dice, pucha, lo mío es UX con banca, y te dice, van para Colombia y están allá y felices porque la consultoría permite eso. Creo que uno está en contacto con diferentes sectores todo el tiempo, diferentes retos, lo que dices tú. Y también que es chévere porque si es un lugar donde al interior de la organización has crecido y has cada vez, digamos, tienes un rol de liderazgo más claro, eso es algo lo que pronto no nos contaste, pero me contaste a mí, eh, que también creo que es algo importante de entender, como que no es, tienes que ser especializado en una cosa o la otra, pero sí es como, yo creo, lo voy a poner en mis palabras, pero como darlo todo y aprovechar y un poco buscar esas oportunidades de crecimiento. Algo que hablábamos y ahorita le pregunto también a Juanita y a Alejandro, solo porque estamos hablando, digamos, dentro de estas oportunidades de un camino corporativo, pero y en general es algo que nadie va a llegar a tu puerta a decirte, hola, ay, tú estás aburrido, tú quieres crecer, o como Iván, ¿no? Como, hola, ay, tú querías patrimonio cultural en Teusaquí, o sea, esto era algo eso es algo que te interesa, acá está. Yo creo que nadie viene a decirte esto, sino que uno tiene un poco la responsabilidad de decir como quiero crecer hacia este lado, quiero Sí, como mis intereses son estos, me encantaría explorar esto, como que cuéntanos un poquito, porque digamos, Iván nos contaba, ¿no? Yo que empecé a autogestionar mi camino, Alejandro también un poco hizo igual, pero cuéntanos un poquito tú y ya le paso a Juanita. sí. No, justo lo que estás diciendo tiene todo que ver, vale, porque, claro, uno piensa que normalmente en las corporaciones uno llega hasta tal y te pasan, uno llega hasta tal y te promueven. Y no, o sea, y creo que en nuestra disciplina, pues es menos así, porque uno va creciendo a su ritmo y en o sea, en estas, al menos en donde yo he trabajado, o sea, en Insitum, en Fjord, en Accenture incluso, tú pones la vara, o sea, tú pones la vara y tú eres el que busca hacia dónde crecer, em, dependiendo de cómo abordes los retos claramente, o sea, es como, yo cuando empecé a trabajar, yo decía, yo me siento en un estudio, como uno de los estudios de diseño, pues, de la clase estudio, pero con un cliente real. O sea, me entregan un proyecto y yo mire a ver qué hago con esa vaina. O sea, y dependiendo de lo que uno da en ese proyecto y de cómo lo resuelves, de lo que tú mismo vas buscando, porque obviamente pues la empresa te da herramientas, pero tienen ahí precisamente por el pensamiento crítico, por esa habilidad de investigación, ahí vas creciendo. Y creo que es interesante ver porque, digamos, en Insitum y en Fjord hay personas chiquitas, sin maestría, sin nada, que han crecido y han volado, pero a pasos agigantados. Mientras que hay personas que llegan, eh,
y se quedan siendo, pues haciendo la consultoría de siempre y no, eso, creo que eso depende del ánimo de cada uno em, y de ir buscándose pues hacia donde uno quiere crecer. Por ejemplo, pues hablando de mí, yo ya en este momento estoy empezando a vender proyectos. O sea, yo llegué a ser consultora junior, después uno va ganando como un seniority, porque pues creo que en el diseño pasa algo y es porque nos pasaba mucho en Insights, que llegaban personas con mucha experiencia en otras empresas, pero hay una manera de hacer proyectos en donde, en la que uno tiene que empezar por hacer todo el proyecto y ganar la experiencia y entender para empezar a crecer ahí. O sea, digamos que esa siempre ha sido como la filosofía de Incitum y incluso de Fjord ahora, que es como no contratamos líderes de proyectos, se hacen aquí, o sea, se hacen aquí, o sea, aquí se forman porque no hay mejor persona para liderar un proyecto que alguien que ya lo hizo desde ceros. Entonces, eso es algo bueno porque hay mucha oportunidad de crecimiento. Claro, seguramente habrá corporaciones donde no y donde Sí, o que caminos son diferentes. Ajá. exacto, o quieran talentos nuevos para ocupar cargos más altos, qué sé yo. Pero en donde estoy yo, eso es muy valorado porque la experiencia que tienes tú en la metodología, con los clientes, es realmente lo que te hace crecer. Entonces, yo empecé de consultora junior, ganando seniority como consultora, en donde tenía un líder de proyecto, en donde yo trabajaba a la par con esa persona para resolver proyectos como los de diseño, pero un cliente real, pues. Y ya llegó un punto en el que dije, listo, quiero liderar proyectos, quiero yo ser la líder. Y ser líder ya te implica relacionamiento con cliente, negociación, o sea, un montón de cosas que tal vez uno no termina de aprender en la universidad o en una maestría, ¿no? O que es más interdisciplinar, yo creo que ahí uno empieza a ver que uno tiene que saber un poco de todo. Eso es algo que Juanita también me explicaba, como a ella de entrada le ayudó mucho tener esa doble carrera, porque yo creo que es algo que siempre trajiste, ¿no? Como a la mesa de tus proyectos, Juanita, eso me decías. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, sí, claro que sí. Para ponerle un poquito de contexto a la respuesta y para los que no conocen ThinkPlace, es una consultora de diseño estratégico, es una compañía australiana y hoy tenemos sedes pues, en varios continentes y en el estudio que yo estuve en Nairobi empezamos a trabajar allá alrededor de 2015. Yo me uní en 2017, entonces también cuando empezamos, pues éramos un estudio relativamente nuevo, en donde también éramos pocos, pero empezamos también a buscar muy proactivamente nuevos proyectos y a crear esa propuesta de valor de lo que iba a ser transformar lo que se había construido en Australia desde 2005, pero trasladar ese valor a lo que iba a ser África. Entonces era explorar el mercado, era explorar qué tipos de clientes íbamos a tener y a los que les íbamos a apuntar en África, pero pues esto fue que yo llegué cuando estábamos empezando a lanzar propuestas, a buscar clientes y yo, como les dije, yo empecé en Playa Baja como con mi apprenticeship y en esos 4 meses también, como dice Jimena, uno es buscarse las posibilidades y las opciones y poner la vara tan alto como uno quiera o como pueda. Y para mí fueron como 3 cosas clave, diría yo. El primero fue como el tener un sentido como de humildad en cierto punto, cuando uno no sabe, pues es decir, simplemente no sé, pero voy a buscar la respuesta y si no hay respuesta, pues nos la inventamos, pero es eso que yo creo que me ayudó mucho como a conseguir la confianza de la gente clave en ThinkPlace para poder tener esos aliados que a uno de cierta forma le van mostrando diferentes caminos y se van convirtiendo en esas personas que de alguna u otra forma le van a ayudar a crecer dentro de la empresa si a uno le interesa eso. Lo segundo era también como conocer, como darme cuenta de que en verdad el conocimiento que nos da la universidad es muy bueno. Y pues, en esos primeros 4 meses en donde estuve literalmente en Playa Baja, era como, a mí me impresionaba como saber que yo en verdad
sabía más que gente que estaba en un cargo senior en ese momento en el estudio. Entonces fue decir como, créetelas porque es que el conocimiento que tenemos a nivel de diseño centrado en las personas, a nivel de design thinking y esto, no es gratuito y hay muchos otros espacios, países y continentes que aún no han estado expuestos a esto. A pesar de que nosotros teníamos como un 50% de personas que eran extranjeros en el estudio en Nairobi, más o menos la mitad eran kenianos. Entonces también fue una colaboración muy interesante en decir qué es eso que nosotros podemos traerle de valor a los kenianos y al mismo tiempo, desde mi perspectiva, y el tercer punto que quería mostrarles era cómo ser muy conscientes de esa ignorancia a nivel de contexto que debemos tener cada vez que empezamos a trabajar en un país nuevo. Respetar que el contexto, que somos ajenos al contexto y que venimos a través, por ejemplo, del punto de vista del diseño, con una metodología que viene del globo norte, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que no sea una narrativa colonialista, que sea una narrativa respetuosa de las costumbres locales? Y ahí lo uno un poco con ese sentido de humildad que creo que es valioso tener. Y bueno, esto yo creo que fueron como las tres claves que me ayudaron a mí a crecer en Thinkless. Después pasé a ser diseñadora estratégica, después de un tiempo fui senior en Nairobi hasta que bueno, se me abrieron las puertas para unirme al estudio de Estados Unidos y en últimas pues ahorita estar liderando la oficina acá en Estados Unidos. Entonces, esa combinación de todo eso que les acabo de contar. Que es, o sea, creo que o sea, me parecen espectaculares, replico, por favor, anota esos 3 puntos que eran espectaculares. Y entonces acá, volviendo un poquito a conectar lo que también les decía que tenía pendiente, creo que era preguntarle también a Alejandro que también volviendo a esos caminos de crecimiento y como esos aprendizajes, que también a veces son de aprovechar las oportunidades que llegan y saber, digamos, tomarlas, saber actuar sobre eso y quería que nos contaras un poco, Alejandro, luego cómo terminas en Collab 19 y cómo un poco fue aprovechar y saber que lo que volví a decir, nadie viene como a buscarte, hola, ¿será que quieres hacer esto? Sino que realmente tenemos que aprovechar las oportunidades que hay y responder como incluso a retos con oportunidades. Sí, eso es algo que todavía sigo aprendiendo en el día a día, que es cómo uno hacerse conocer como arquitecto independiente, que eso es algo pues, que me ha dado muchas sorpresas en el camino, sobre todo el tema de derechos de autor, que siento que es algo que por estar trabajando en temas académicos o estar involucrado en una compañía, eso es un tema de que uno nunca piensa, como que uno siempre sabe que eso sale como a favor de lo que uno espera. Si uno trabaja por una oficina, pues los derechos de autor van a ser tal, o pues cada quien en su portafolio pues pone que el diseño es de uno, pero ya estando expuesto a un ambiente profesional, me di cuenta de una forma un poco, pues también triste, que no es algo que a uno se lo van a dar, que uno tiene que también que imponerse como, eso es algo que yo quiero, eso es algo que me va a servir mucho a mí. Que eso fue algo que nos tocó, pues a mí y a mi socio, como pelear un poco, pero esa pelea sí nos ayudó mucho a llegar a oportunidades. O sea, que es todo un poco relacionado a lo que es emprender como arquitecto joven, que el hecho de tener derechos de autor de algo es mucho más valioso de un salario, como un salario de un mes, por ejemplo, o de que uno está participando en un concurso y que no le estén pagando tanta plata un mes. Lo que también me di cuenta es que tener derecho de autoría es algo que es extremadamente valioso, porque a través de nosotros tener derechos de autor en un proyecto fue que nos contactó una revista para una publicación y ahí fue donde llegamos a nuestro primer cliente que ya nos pagó honorarios que ya pues nos ayudó a sustentarnos al menos por este año. Entonces, eso es algo que yo no me esperé encontrarme en la industria y algo que uno tiene que pelear por lo que uno quiere un poco. Y, y sí, y otra cosa que también me gustaría mencionar en temas como de emprendimiento en arquitectura, sobre todo para oficinas jóvenes que se quieren enfocar en diseño, es que lo que se nos hace creer a nosotros
yo creo que es un poco dado por la cultura de la generación pasada. Ingalls es que el éxito en la arquitectura es a través de concursos, o que un arquitecto joven solo se puede hacer conocer a través de ganarse un concurso. Y yo he concursado mucho en mi vida, en algunos me han premiado, y la mejor inversión que yo he hecho de mi tiempo como arquitecto independiente fue trabajar pro bono o trabajar gratis. Eso es algo que sí se los recomiendo mucho. No se metan tanto tiempo, o sea, los concursos son buenísimos para uno crecer como diseñador, pero no le metan todas las apuestas a un concurso. Yo diría que es mucho más valioso poder tener una propuesta construida, como gástense su tiempo en hacer eso, así sea gratis, y hagan eso una publicación y ahí es una manera de poder acceder a gente que no es arquitecta, que al fin y al cabo son la gente que tiene la plata para pagarles a ustedes. Entonces, eso es. Pues otra visión es la de Iván, porque también quiero que nos cuentes un poco, entonces, Iván, de lo que estás haciendo ahora. La verdad es que estoy muy feliz haciendo lo que hago en este momento. Creo que es muy gratificante. Fue muy divertido porque nosotros somos un grupo, también somos, la mayoría de mi grupo somos también restauradores y somos como un grupo de arquitectos y restauradores como outsiders que llegan como a un medio cultural en el que no es tan común ver arquitectos y pues mucho menos restauradores. Entonces ha sido un encuentro muy divertido. Nosotros vamos semana a semana en peregrinaje de sitio cultural en sitio cultural, conociendo a los actores culturales hoy en día, conociendo su espacio, su labor, sus iniciativas, cómo intervienen en el espacio. Y creo que ha sido muy enriquecedor, pues hay con muchos con los que ya tenemos lazos pues, más profundos y hemos hecho, y todos los días pues hacemos, les cuento un poquito, además de este ecosistema cultural, la idea es que este mapa a una web y una empresa se distribuya miles de veces en la ciudad. También lo planteamos nosotros como una idea de una de las mejores herramientas para conocerse a sí mismo y conocer su entorno es construir un mapa de su vecindario. Entonces, realmente esta fue como nuestro objetivo de él, es que si bien el objetivo principal es un mapa, creemos que todo lo que está alrededor del mapa es más importante que el mapa mismo. Entonces, ¿qué es alrededor del mapa? Es construir una red, construir una comunidad de actores culturales conectados y preocupados por la ciudad, preocupados por su vecindario, por sus vecinos, por la arquitectura, por el patrimonio. Entonces, alrededor de ese mapa gestionamos talleres artísticos, performances artísticos, recorridos patrimoniales, estamos gestionando un mercadillo de arte que si todo sale bien se van a abrir muchos espacios al mismo tiempo, entonces aquí yo. Entonces, si bien el mapa puede ser un tema muy arquitectónico y teórico, creo que sirvió de excusa para generar todo este tipo de actividades que al fin y al cabo son las que realmente crean lazos de confianza entre las personas y entre una vecindad. Entonces, es muy lindo encontrar todo el tiempo gente preocupada, pues yo le enfoco a la arquitectura, que es lo que estamos hablando ahora, enfocada y preocupada por conservar su espacio, por recuperarlo, por restaurarlo. Y creo que incluso desde la normativa hasta desde el medio del arquitectónico, ignoramos un poco esto. Y lo que nos parece muy bonito es poner en relieve que el patrimonio cultural arquitectónico de Teusaquillo también está habitado por patrimonio cultural inmaterial, que incluso puede ser más valioso que el material, que es el que pues, yo he estudiado. Entonces, creo que es una labor muy linda y creo que además te abre el panorama y como que a veces uno como arquitecto y recién graduado, uno cree que todo el mundo, toda la vida gira en torno a la arquitectura y no es así. Realmente somos como una pieza más en todo ese engranaje y está esa labor de cómo podemos aportar desde lo que conocemos. Incluso siento que nosotros hemos aportado más siendo no arquitectos a la ciudad y al patrimonio que como si fuéramos arquitectos. Entonces, creo que eso es como mi reflexión hoy en día. Que está bien, o sea, me parece chévere porque es esto que decimos, ¿no? De verdad los múltiples caminos, o sea, múltiples caminos y es más bien a través de como
un poco como decía Alejandro y como has mostrado tú, como a través de hacer, como hacer proyectos, hacer propuestas a través del trabajo. Yo creo que es como uno va encontrando esos caminos. Ya además, gracias a los cuatro por ser, y a todos los que están conectados por ser tan generosos con su tiempo. Ya nos pasamos un poco del tiempo. Entonces, muchas gracias. Acá veo que ya están llegando unas preguntas. La pregunta de Santiago y sobre el portafolio creo que ya quedó. Jimena la respondió. Solo para cerrar, Luis Parra también pregunta que cuáles fueron sus primeros pasos apenas se graduaron de pregrado, pero ya los respondieron. Esta pregunta ya se las hice a todos, entonces igual también, Luis, este evento va a quedar grabado y luego lo vamos a estar publicando por nuestras redes para que igual las personas que no se pudieron conectar hoy lo puedan alcanzar a volver a ver. Entonces, ahí lo puedes volver a ver y tenemos también pues, un mensaje para ustedes del decano que les dejo en los comentarios, que también los estuvo escuchando todo el tiempo. Y de verdad agradecerles muchísimo su tiempo, su generosidad en compartir sus experiencias, en darnos todo este tiempo para todos. Me atrevo a decirlo ya por ustedes, pero yo también creo que si algún estudiante, algunos que están escuchando acá, tiene alguna otra duda, les puede escribir con seguridad, ¿cierto? A cualquiera de ustedes. Yo creo que como egresados es algo como que uno entiende, uno ha estado en estas situaciones de angustia, de estar súper apasionado por un tema y no saber cómo llegar a él. Entonces, pues también estoy segura que estarían dispuestos a responder cualquiera de sus dudas más adelante si tienen. Y pues nada, ustedes, qué alegría tenerlos. La universidad siempre, de verdad, será su casa. Yo sé que es un cliché, pero en realidad no tanto, porque sí, siempre vamos a estar acá y es muy chévere escucharlos y saber cómo estos recorridos diferentes que han tenido. Quería darles de verdad todas las gracias del mundo por su tiempo y su generosidad. Gracias a ti, Vale, por Gracias el también. espacio. Creo que estas cosas son, creo que cuando yo estudiaba hubiera querido que esto sucediera. Sí, Sí, yo sí, también. la confusión era toda, es que yo lo recuerdo también. Mi lado fue, mi personalidad no era la de Alejandro, mi personalidad era la de Jimena, la de quiero todo y no quiero renunciar a nada. Sí, y reitero lo que dices, obviamente súper abierta personalmente a responder lo que quieran, a seguir hablando, a tomarnos un café. Yo amo hablar con la gente y bueno, o sea, lo que necesiten, ahí estaremos. ¿Sí ven? Ahí están, o sea, toda la generosidad aún más. Sí, igual yo tuve mucha ayuda y recibí mucha ayuda de gente de otros semestres para la aplicación de prácticas y también para la aplicación de maestrías. Entonces, el que también esté pensando tomar ese camino de una vez rápido. No entendí muy bien si la pregunta de Santiago era como más hacia un portafolio de diseño o de arquitectura, pero si es de un portafolio para aplicar a prácticas, ahí sí sería bueno que tengamos una reunión después, porque esa respuesta es mucho más técnica y larga. Entonces, pero Ahí lo está. mismo, o sea, abiertos a lo que necesiten. Y además también seguiremos siguiéndoles la pista a ustedes y a lo que están haciendo para que también no se pierdan. Nosotros todo el tiempo estamos viendo ellos qué están haciendo, estamos compartiendo sus proyectos maravillosos en las notas que hacemos, de Orgullo Artis en nuestra página web, en redes sociales, siempre estamos pendientes, entonces ahí estaremos compartiendo más de lo que ustedes van haciendo.